Una cuestión que es para muchos una gran incógnita dentro de que es el movimiento pro vida es saber lo siguiente. Como bien has dicho, hay una cuestión política por detrás de decir, bueno, a ver cuántos diputados suman acá, cuántos senadores suman por allá, pero toda la política, como cualquier decisión de mercado incluso, siempre es reflejo de un proceso cultural, ¿bien? Todos sabemos que el progresismo internacional ha generado una política de antinatalismo que se expresa de distintas maneras, con la IPPF en los países en vía de desarrollo, los hombres herbívoros en Japón, los inviernos demográficos en Europa. Estamos viendo que hay un contexto global que apunta justamente a generar unidades de consumo y producción aisladas y atomizadas como individuos. ¿Qué análisis haces vos de la cultura antinatalista a nivel global de cara justamente, y valga la redundancia, del globalismo? Y bueno, obviamente no, a nosotros sobre todo no nos conviene. Ayer fue que hablábamos con Clara Cuevas sobre justamente esto y decíamos, la Argentina tiene 44 millones de habitantes y tendría que tener 250 millones. Y a nadie se le ocurre tener una casa grande sin cámaras y vacía, ¿no? Bueno, ¿por qué tendríamos un país muy grande? Creo que somos la 7ª u 8ª extensión territorial en el mundo y la verdad es que la Argentina tiene una densidad poblacional, según el censo del 2010, de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una barbaridad, no es nada. Entonces, desde la cuestión meramente política, es tremendo, no podemos darnos el lujo de no tener gente. Además, nosotros sí tenemos conflictos posibles. De hecho, en la década del 80 teníamos el conflicto a las puertas de la Patagonia con Chile y el de Malvinas con los ingleses. Todavía tenemos suelo argentino ocupado por los ingleses. Entonces, la realidad es que es una soncera política. Y por otro lado, no tener gente nos afecta en la economía, nos afecta con las jubilaciones, nos afectan absolutamente todos. La única ciudad, la ciudad más grande, y hay una gran diferencia en población, con Rosario y con Córdoba, termina siendo la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y la verdad es que tenemos para muchísimo más. Podríamos tener ciudades muy grandes. Uno mira, no sé, Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene un montón de ciudades grandes, con un montón de desarrollo. Es una barbaridad que, por ejemplo, los argentinos jóvenes terminen abandonando sus ciudades porque no tienen posibilidad de estudiar ahí o porque estudiaron, pero la verdad es que tampoco pueden volver porque no van a conseguir trabajo. Entonces se termina aglomerando todo en un solo lugar. Yo creo que es un tema a trabajar, no tener como por encima, como si no fuera importante, ¿no? Y además, obviamente, el hecho de que... Me olvidé lo que estaba diciendo. Sí, en la Argentina... De la población. En la Argentina, hace años que no son prioridad los niños. Y eso es una barbaridad. O sea, se ha concebido al hijo como si fuera un derecho tener un hijo, pero o un adorno o un capricho. Pero la realidad es que no se fomenta, no se fomentan un montón de cosas que tendría y derechos que tendría que tener garantizado un niño. El hecho de que creo que son el 40% de los niños argentinos bajo la línea de pobreza es una barbaridad y es el futuro. O sea, un niño es realmente el futuro del país y así lo estamos descuidando. Entonces me parece que el control de la natalidad obviamente a nosotros no nos sirve. A los países europeos no les ha servido aplicar políticas como el aborto y demás, qué sé yo, no es casualidad que en el pueblito perdido en Italia, donde te van a pagar muchísimo más que acá, trabajando de lo que sea, te ofrezcan tierras, trabajo, todo con tal de que te vayas a vivir, porque cuando se aplica el control de la natalidad y es efectivo en un país, eventualmente terminan teniendo el mismo problema que tienen en Europa y en China. Tienen más población inactiva que población activa, ¿no? Y no pueden pagar cosas como las jubilaciones, además de que obviamente se están condenando a la extinción. Entonces, no sé, me parece como el camino no inteligente.